Bueno, con ustedes, con Toy Pensini. Bueno, esta es una bellísima canción, que esta es Elvis Presley cantando, ¿verdad? Pero has debido ponerme la Marsellesa o alguna de Francia para celebrarle. It's now or never, pero esa se llama distinto en italiano. Bueno, tenemos nuestro próximo invitado, Jesús Abeleo, abogado y fundador de la firma americana Negocios en USA. Ustedes lo conocen de hace tiempo. Siempre viene al programa cuando tienen la oportunidad. Esta vez porque va a dar una charla que están invitados todos este día viernes. Bienvenido, Jesús, ¿cómo estás? Gracias, Pedro. Un placer estar aquí en tu programa y un placer estar en Venezuela de vuelta también. Igualmente. Muy agradecido de tu invitación el día de hoy. Bueno, mira, para todos ustedes vamos a comenzar con los temas importantes. Hay mucha gente que se ha estado yendo para distintas partes del mundo. Tú promocionas los negocios legales, comercio con los Estados Unidos y para residencia. Yo quería empezar por un tema que muchas personas ven como que la panacea, el sueño americano, que vayan a ir para allá con todas las limitaciones que tenemos en este momento en Venezuela, pero muchos van pidiendo lo primero y dicen, no, yo me voy a quedar y voy a pedir una visa de exiliado político. Pero entonces también, cuando llegas a la aduana, que el agente de aduana tiene todo el derecho y poder de mandarte para atrás. Te hacen algunas preguntas cruzadas, me han dicho, que te dicen, bueno, y tú, no sé qué, te mandan para el cuartico, que es un cuarto especial, te revisan el celular y ven que tuviste fiesta, que te llevaste todo, que estás en el aeropuerto aquí de Venezuela, con el Cruz 10, y hasta el perro te lo llevas y dicen, mira, esto está muy sospechoso, y te regresan. Cuéntanos un poco de todas estas, bueno, vamos a decir experiencias que están teniendo algunos venezolanos, quiénes se quedan, si piden ese asilo político, cuántas personas le otorgan esa visa. Mira, sí, lamentablemente eso está ocurriendo, lamentablemente, y lo hemos visto en los últimos tiempos. Me preocupa, la parte que más me preocupa es que muchos jóvenes están lamentablemente mal informados y están tomando el camino de pedir en los Estados Unidos una vía que es el asilo político. El asilo político, para que tengas una idea, el año pasado, en el año fiscal norteamericano, hay una solicitud de más de 27.000 venezolanos solicitando asilo político en los Estados Unidos, y estas solicitudes han llamado la atención del Servicio de Migración de los Estados Unidos y han puesto algunas materias bastante rigurosas para evitar que se esté pidiendo asilo cuando esos asilos no van a ser concedidos, es una realidad. Y no van a ser concedidos porque lamentablemente esas personas no califican para tener la figura del asilo político. Venezuela y los Estados Unidos tienen una amistad de muchísimos años, eso es una gran realidad. Lamentablemente estas personas han sido mal informadas, y estas personas mal informadas, sobre todo los que más me preocupan son los jóvenes, están llegando a los Estados Unidos con la figura de pedir el asilo político. Y Pedro, realmente esas solicitudes no van a ser aprobadas, y quizás lo más grave de eso es que esas personas puedan ir hasta detenidas a un centro de detención que tiene el Servicio de Migración norteamericano y deportadas de los Estados Unidos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con el uso. Porque tenemos un caso con Trinidad donde se les cobra a las personas que trataron de entrar ilegalmente una fianza o les cobra una multa de $1,000. Y encima tienen que pagar el viaje de regreso. ¿Allá hay algún tipo de multa o...? Mira, no hay multa, sino que la persona es removida del sistema norteamericano y quizás de por vida, porque obviamente mintió a las autoridades federales norteamericanas, de modo que lo que van a incurrir estas personas es que posiblemente van a ser deportadas de los Estados Unidos. Yo no le recomiendo a nadie la figura del asilo político, es una figura bien controversial, y no solamente que es una figura bien controversial, sino que muchas de estas personas están siendo utilizadas pues para quedarse en los Estados Unidos de alguna manera, y no es la mejor vía para estar en los Estados Unidos, te lo digo con la mayor de las propiedades. Claro, mira, también el otro día conocí a un taxista y contaba el caso de algunos amigos, de un hermano, que tenían ya más de 8 años en Miami. Y él decía que, bueno, que los devolvieron a Venezuela y tenía hipotecas, mortgage, todo. Tú sabes lo que es construir una vida y en base a crédito allá, que te tienes que ir de la noche a la mañana. ¿Cuántas personas le otorgan ese asilo político? El porcentaje tengo entendido que es muy bajo. Es muy bajo. Mira, el porcentaje realmente de que se le otorgue el asilo político en los Estados Unidos a esas solicitudes está en el 4%. Ese es un número bastante bajo para la cantidad de solicitudes. Esas solicitudes han aumentado en los últimos 3 años y ha llamado la atención del gobierno norteamericano, en este caso el Servicio de Migración, la cantidad de solicitudes que tienen los venezolanos de asilo político en los Estados Unidos. ¿Y cuánto es el porcentaje? 4% de aprobación. 4% de cada 100 le dan ese asilo, y después de muchos años. Y después de años. ¿Han acelerado el proceso del otorgamiento de asilo? Mira, el gobierno norteamericano, en ese caso el Servicio de Migración, ha puesto una nueva normativa, donde en esa nueva normativa se están acelerando las entrevistas
con un funcionario de migración de los Estados Unidos hace esa entrevista a la persona. Esas entrevistas antes estaban tomando bastante tiempo. Hoy en día están dando las entrevistas con una mayor brevedad, más rapidez, para determinar si realmente ese asilo califica. De modo que eso ha sido un cambio importante en materia de migración en los Estados Unidos, la revisión de estos asilos por parte de los venezolanos, lo que pone a esas personas, pues, si no califican, realmente en el borde de la salida de los Estados Unidos de una manera que va a ser abrupta, va a ser una manera no la más ideal en los Estados Unidos. Y tú lo que dijiste, también hay que tener mucho cuidado porque llegando a los Estados Unidos, como ha pasado esa situación, las autoridades migratorias que están allí, ese funcionario de migración que lo recibe a usted en los Estados Unidos, puede hacer las preguntas que tú has hecho y determinar que la persona se está yendo a vivir a los Estados Unidos, a solicitar una vía como esta para quedarse legalmente en los Estados Unidos, pero que posteriormente no es legal, porque evidentemente si el asilo no es aprobado, esa persona va a tener que salir de los Estados Unidos. Sí. Mira, vamos a hablar brevemente de la visa H1. ¿Por qué brevemente? Porque es más difícil obtenerla, porque algunos estudiantes que pasan 4 años, obtienen su título, piensan que ya se van a quedar, les dan la visa, la OPT, y después le otorgarían la H1, pero con una subasta o con una lotería. Sí. Explícanos rápidamente, porque esas personas son más especializadas, y después quiero hablar de la visa O. Sí, correcto. Bueno, fíjate, el camino que tú has indicado es uno. Hay una visa que tiene en los Estados Unidos el Servicio de Migración, que es una visa H. Hoy en día hay más de 300.000 solicitudes de visa H de profesionales que quieren establecerse en los Estados Unidos, compañías que requieren de esa persona. Como hay un cupo limitado de unas 50.000 visas, aproximadamente 55.000 visas al año, realmente las solicitudes de esas visas superan la cantidad de visas que hay. Pero hemos encontrado una vía para ello. Una de las vías legales que está en los Estados Unidos es hacerlo a través de una certificación laboral. Hoy en día el desempleo en los Estados Unidos está en lo más bajo de los últimos 39 años de la historia norteamericana. Hoy en día podemos decir que tenemos el desempleo más bajo y es realmente una movilidad laboral. Hemos llegado a un punto del desempleo que está alrededor de 3.9, que para un país desarrollado, para un país de la economía norteamericana, podemos decir que estamos casi en cero desempleo. Y ese casi cero desempleo ha abierto las puertas para que muchas personas profesionales que quieren trabajar en los Estados Unidos, como hay un empleo casi total, puedan pedir lo que se llama una certificación laboral. Y esta certificación laboral los llevaría a que pueden convertirse en residentes norteamericanos y establecerse en Estados Unidos de una manera legal. Es una de las vías que están aplicando muchas personas del mundo. Hoy en día, aprovechando que estamos en uno de los niveles de desempleo más bajos de los Estados Unidos, como te repito, de la economía norteamericana en los últimos 39 años, muchas personas han aplicado para poder trabajar legalmente en los Estados Unidos a través de esta vía. Ha aumentado la cantidad de personas, porque me acuerdo cuando la campaña de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, dijo que iban a reducir todos estos pocos cupos que tú estás diciendo también H1. Sí, bueno, hay un debate en el Congreso norteamericano el día de hoy, o sea, hay un debate para modificar la ley de migración. Esa modificación de la ley de migración va también a buscar que haya más emprendedores que puedan ir a los Estados Unidos y que no se pierda ese talento que muchas veces está en las universidades norteamericanas y que lamentablemente tienen que regresar a su país de origen. Esos muchachos que se gradúan en los Estados Unidos, que son un talento, que fueron formados en los Estados Unidos, muchas veces quieren trabajar en una compañía norteamericana y se encuentran pues con la figura de que tienen que volver a sus países cuando ellos querían sus conocimientos que han adquirido en Estados Unidos, desarrollarlos allá. El Congreso norteamericano no se ha modificado la ley de inmigración, pero obviamente hay una moción dentro del Congreso para modificar la ley de inmigración norteamericana y va a haber unos cambios en ese sentido para aprovechar ese talento y no desperdiciarlo, porque la realidad es que están yendo las mejores universidades del mundo, que posiblemente muchas de las mejores universidades del mundo están dentro de los Estados Unidos y después ese talento queda desperdiciado. Claro, mira, y te pregunto algo, la situación con México y los Estados Unidos, con Donald Trump que dijo que iba a construir el muro, tal, aunque parece que la diplomacia con López Obrador ha estado hasta el momento más pragmática y no se ha avanzado en eso. Pero ese caso con México está afectando a los latinoamericanos, a los venezolanos para obtener visas legales en los Estados Unidos. Mira, la ley de migración sigue funcionando como está. Lo que ha ocurrido últimamente, el Servicio de Migración tiene la discrecionalidad de poder hacer algunas normativas y esas normativas, por ejemplo, hoy en día, recientemente acaba, la normativa que te puedo decir que acaba de ocurrir en los Estados Unidos en este momento, es que las autoridades de migración, en ese caso el funcionario que está revisando un caso, va a tener la posibilidad de negar inmediatamente ese caso y eso no va a tener una apelación. No va a tener lo que se denominaba en un momento determinado que tú presentabas un caso y si el gobierno norteamericano, en ese caso el Servicio de Migración, consideraba que faltaba algún elemento, te repreguntaba, te hacía una pregunta, un requerimiento de mayor información. Hoy en día, la última normativa que acaba de emitir, y que te lo doy como una exclusiva el día de hoy aquí en tu programa, del gobierno norteamericano,
en ese caso del Servicio de Migración, va a permitir que el funcionario tenga la discrecionalidad para negar un caso y para que ese caso no tenga una apelación. Eso tiene dos vías: acelerar los procesos para que obviamente las personas que realmente requieran tener las visas la puedan tener, y tiene otro proceso que es que las personas que no califiquen realmente no apliquen a este tipo de visa porque va a ser negado. Entonces va a tener como todo su lado bueno y su lado malo. Ok, mira, tenemos que ir a una pausa. Jesús Aveledo, abogado fundador de la firma americana de negocios en USA. Al regreso, quería hablar también de otras posibilidades, correcto, que es la visa EB-5, que todavía está vigente, correcto, y es importante que la gente conozca, los que quieran hacer una inversión, cómo funciona, y también la visa O, que es correcto, bastante interesante para personas con calificaciones excepcionales. Así correcto, que ya regresamos con Jesús Aveledo, así que tomen nota, esto todo puede ser importante para usted. Ya regresamos. When I first saw you, with your smile so tender,